¿Qué es lo que pasa cuando dos ideales forman bandos distintos y estos dos se enfrentan? ¿De qué lado hay que estar? A pesar de que los dos no tienen ideas equivocadas, ¿quién es el que tiene la razón y sobre quién es el malo? Si todos son seres que solo juraron proteger a los humanos y tratan de buscar la paz en el mundo. ¿De qué lado estás tú? La serie de Civil War fueron 7 números de cómics escritos por Mark Millar y dibujados por Steven McNiven, que fue publicada en 2007 por Marvel Comics. Esta serie de cómics se ha vuelto muy popular entre todo el mundo gracias a la nueva película de Capitán América que está a punto de estrenarse. Y yo ya leí el cómic, y por alguna razón me gustaría hablar de él. Por si acaso aquí, solo hablaremos de los números principales y no tomaré en cuenta los otros 100 números que hay para completar la historia, ya que me tomaría mucho tiempo hablar de cada una de las subtramas que ocurren ahí, sino que el cómic principal da mucho de qué hablar por sí solo. Tal vez los haga cambiar de opinión. Así que, ¿de qué trata Civil War? La historia es un crossover de todo el universo de Marvel Comics. Al inicio de la historia nos muestran a un equipo de novatos e inexpertos superhéroes que están en un reality show espiando a un grupo de supervillanos. Al espiarlos, se dan cuenta de que sus enemigos son un poco más poderosos que ellos. Aún así, por el rating y la fama, deciden atacar. Después de no tener una gran batalla, el villano Nitro explota dándoles la bienvenida al nuevo mundo de los superhéroes. ¿Cuál es la imagen siguiente? Un terreno destruido donde alguna vez fue un patio de juegos, donde Iron Man y Capitán América observan la catástrofe mientras otros superhéroes solamente ayudan, porque a pesar de ser más que humanos, miran con rabia las vidas que se han perdido y no pueden hacer nada más. Solo observan y ayudan como otros humanos harían. No importa qué tan fuertes sean, no podrán devolver las vidas que se han perdido. Y por último, la bandera americana tirada en el suelo, porque... Ok, vamos por un dato curioso. Con estas pocas páginas de la historia nos pueden poner un escenario así, es algo complicado, ya que a pesar de que los cómics ponen escenas un poco grotescas como novias en el refrigerador, o violaciones, o incluso comerse a la novia de El Hombre Hormiga, aún así estamos hablando de algo muy extremo, y no dejemos en fuera que este cómic usó a niños para dar a entender su tema. Podemos decir que desde el principio puedes adivinar de que el cómic puede ir algo más serio. Aún así, continuando, tras este evento y muchos otros, la polémica se hace presente y el gobierno hace una carta de registro donde superhéroes tendrán que trabajar para S.H.I.E.L.D. y formar equipos en los 50 estados de América, con la condición de que tendrán que revelar sus identidades. De ahí en adelante se forman dos grupos, el del Capi y el de Iron Man. Y los demás todos lo tienen que saber, como que la guerra civil se extiende y que trae consigo muchas peleas y problemas. También tenemos a los conflictos externos, como la pelea de los Cuatro Fantásticos y la separación de Susan Storm y su siempre descuidado esposo. El conflicto de Spider-Man y como Capitán América se reveló, tendrá que cuidarse de las autoridades y no estar en público, y todos quien lo apoyen, cada uno bien llevado, ya que a pesar de todo, el cómic se da un tiempo para entrar en contexto con cada tipo de cosas. En el primer número del cómic se muestra el inicio del conflicto y todo lo que trae, y todas sus consecuencias, y que habrá una guerra próximamente. En el segundo número nos trata de mostrar las consecuencias post el incidente y de cómo es la vida de los superhéroes y quién está en cada bando. En el tercer número se muestra que no todos están en la guerra y sus razones. Después la historia, con todos los cimientos armados, crea el conflicto más grande y muchas más peleas. Debo admitir que ver a todos esos superhéroes y con una excusa los pusieron a darse de putazos, puedo decir que es increíble. Los dibujos, a pesar de ser un poco más detallados y realistas, pero no tan cambiados para no quitar la magia de cada personaje de los cómics. Los colores tienen una buena combinación realista y lo que pasa en la guerra civil es suficientemente creíble. Aquí, como en cualquier guerra, hay gente que no se quiere involucrar porque no piensa que en ningún lado está bien. Traiciones, cambios de bando y peleas y, ¿por qué no?, triquiñuelas. Pero a pesar de todo lo que he dicho de este cómic, debo decir que Civil War es un engaño. No te enojes conmigo por lo que acabo de decir. Pero, ¿por qué considero que Civil War es un engaño? Porque todo lo que nos cuentan no es Civil War. No solo porque nos dicen que es el evento más grande del universo Marvel, cosa que no es cierta. Ok, tenemos a muchos, como aproximadamente 100 superhéroes, y de hecho esto es poco. Tenemos a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, pero ellos no son los únicos. En los cómics existen mucho más superhéroes, incluso los que se nombran en los cómics, la mayoría no participan.
Doctor Extraño se fue a meditar sobre la situación. Black Panther y Namor salen hasta el final del conflicto. Hulk no aparece y solo tenemos copias del guapo Thor. Sin mencionar que no meten a los hombres X, recordemos que los mutantes abarcan casi la mayoría de los superhéroes. Así que la próxima vez que digas que Civil War tiene muchos superhéroes, puedes pensarlo otra vez y dejar de quejarte de que habrá muy pocos en la película. Por decir un ejemplo, la versión que tengo de Civil War en copia física tiene a Wolverine. Él solo aparece una vez en el cómic y lo que se muestra ni siquiera es del cómic central, es de otra historia secundaria, sin mencionar que mira esas dos fotos. Como dije, los mutantes no están aquí. Y además, está Silver Surfer. Creerán que soy un fanboy de DC y no me gusta Marvel, pero en realidad no es así. Solo que estoy molesto conmigo mismo y lo que pintaron la imagen de Civil War. La primera vez que leí la historia, al terminar me sentí desilusionado. No sentí que hubiera tantos momentos de pelea, ni los momentos épicos que todos mencionaban. Para mí, solo fue un fraude, pero debo decir que la verdad que yo me equivoqué en leerlo como una aventura épica y de acción, cosa que no lo es, porque el verdadero propósito de Civil War no es ser ningún Age of Ultron ni ningún Ultimatum. Civil War quiere ser algo más. La verdad es que Civil War es un cómic de pensamiento y sobre la verdadera guerra. Está en las palabras y acciones y no en los puños. Civil War tomó otro enfoque de los superhéroes, así como Kick-Ass fue una historia cruda sobre un mundo real con superhéroes, o Watchmen tomó en serio a los verdaderos superhéroes. Marvel hizo lo mismo con otros aspectos y lo hizo bastante bien. ¿Recuerdan cómo lo describí en la primera escena de la escuela destruida? Pues de hecho el cómic, sin decirte con imágenes, te muestra algo más profundo. A veces tiene enfoques a los niños para representar la esperanza y el futuro, porque nadie se preguntó cómo vivía la gente sin superpoderes en un mundo de dioses. Alguna vez se tenían que cansar, algún momento tenía que alzar la voz, porque vemos cómo las ciudades y casas son destruidas, no sabemos de quiénes son esas casas. Cuando empiezas a pensar eso, tal vez el acta no se escuche tan mal. Quiero decir, en múltiples ocasiones el cómic nos muestra a personas normales hablando de que están cansadas de sufrir, porque no saben cuándo pueden morir por una catástrofe, y miran el acta para tenerle más confianza a gente que solo los quiere proteger, y hasta se quejan de que ahora les darán un salario, aunque tomando otra perspectiva, hay que pensar que originalmente los superhéroes nunca recibieron un salario. Ellos simplemente luchan contra amenazas no por el dinero, sino porque su sentido de justicia es más grande que el sentido monetario. Ellos quieren ayudar, y lo hacen con una colaboración, a pesar de que algún día podrían morir ellos, porque salir a las calles y tener una capa no es fácil, y esto es lo que demuestra el cómic. A pesar de que nunca se pensó en consecuencias, nunca se vio desde otro punto de vista qué es lo que pasaría. Si a un asesino se le cobran muertes, ¿por qué no se le cobrarán a héroes que libran batallas destruyendo cosas? Y a pesar de que Iron Man es el villano, cuando las personas se le acercan y felicitan por su trabajo, las sonrisas que sacan no creo que sean de falsedad, porque a pesar de todo, ellos sienten justicia y también quieren mejorar las cosas. Tal vez ellos sienten un sentimiento de que están ayudando a las personas. Esto también es subjetivo, porque mientras yo veo sonrisas verdaderas, mucha gente puede ver sonrisas de falsedad. Esta es la verdadera profundidad del cómic. Iron Man puso trucos sucios, como usar a Spider-Man o Thor, pero en una ocasión Iron Man sin ninguna trampa le pide 5 minutos para hablar del Capi sobre el acta y cómo puede hacer que lo convenza. Lo que hace el Capi es negarse y discutir y pelear. Cuando sus aliados son capturados a la zona negativa, se ve como que no es tan cruel. De hecho, los ayudan a ser mejores héroes. En este punto del cómic te preguntas, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el renegado? Sobre todo, incluso los dos bandos se equivocaron y tuvieron momentos de debilidad. Con la muerte de Goliath se creó miedo y un límite, porque a pesar de todo, los puntos diferentes de vista, todos eran superhéroes. Y sí, se golpeaban, pero no es lo mismo golpear a tu colega que a un enemigo. Pero con la muerte accidental, muchos solo entraron en pánico y se rindieron. Otros sacaron la rabia que tenían. Todas las situaciones no son más que una pelea, y al final del cómic, nunca me decidí por un bando. Sabía que los dos habían hecho cosas malas, pero aún así, es la guerra. Sobre todo los factores utilizados no son coincidencia. El cómic fue hecho en 2006, con 5 años de la catástrofe 9/11 y 3 años después de la guerra de Irak.
o la guerra del Líbano, donde Estados Unidos no estuvo directamente metida, sin mencionar que este país tiene un récord masivo en las masacres en las escuelas. Los estadounidenses tenían miedo, temían a la guerra, y tal vez el mensaje de Civil War es esperanza. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que haría tal héroe en cierta situación? Pues ya lo sabemos gracias a este cómic. Utilizó los problemas del mundo real y lo metió en un mundo de superhumanos. Quizá fue un intento de dar un mensaje a los niños, de una forma algo sutil. Como dije, a veces las imágenes que muestran dicen más de lo que es. Tal vez la escena final muestra el propósito del cómic. Sin mencionar que si te metes a Wikipedia y buscas el cómic, hay una historia larga de referencias o cosas reales que influenciaron a este cómic. Al final del cómic, el Capi está a punto de rematar a Iron Man, pero alguien lo detiene. Nada más y nada menos que los seres de la vida real, diciéndoles a quienes querían proteger la ciudad había estado destruida, y después él por fin se entrega. Porque así son las guerras. Muchas veces se ha dicho que las guerras no tienen ganadores, que al final los rebeldes pierden más de lo que querían ganar. Y con los superhéroes no es la excepción. Al final el Capitán América tal vez solo quería protegerse a sí mismo, o solo tenía la mente nublada, pero al final no hubo ningún ganador. Al final el que parecía el villano podría tener la razón, y no solo lo hizo por estar del lado del gobierno, sino tal vez fue por la gente. Ese es el mayor mensaje de Civil War. En cualquier guerra, no importa si es una guerra entre dioses o de humanos, nunca habrá un ganador, y no siempre tu lado será el bueno. La verdad, sí espero mucho de la próxima película, pero no porque tenga el subtítulo de Civil War. Sé que será una película como el trasfondo ya mencionado. Quizá sea una película que tenga más acción, tendrá un enfoque diferente, y esto no está mal. Una película donde solo haya putazos es mejor que una película a veces de pensamiento, sobre todo si es en el cine, para no aburrir a las audiencias. Así, con el cómic y la película tendremos dos enfoques diferentes sobre este mismo evento, y eso para mí está bien, pero la verdad es que el cómic de Civil War es mejor de lo que puedes contar. Incluso la secuela creo que tendrá algo del mensaje que quiso dar la primera entrega. A pesar de todos esos resúmenes chiquitos que nos quieren dar, es un poco más. Es una historia diferente que muy poca gente ha sabido reconocer. Tal vez Civil War es una guerra disfrazada con superhéroes. Tan solo recuerda que a veces las peleas no son a golpes. ¿Y tú, de qué lado estarás?